Muchísimas gracias, Eugenia, por esa excelente presentación y gracias también por la invitación a venir a hablar con ustedes en esta gran reunión y conferencia en este hermoso país. Siempre disfruto venir a la Argentina y a Buenos Aires. Muchísimas gracias nuevamente por esa bienvenida tan cálida. Hoy quisiera hablar con ustedes acerca de un problema que nosotros atendemos en mi institución. Hay muchos niños que la padecen y es la hipoplasia pulmonar. Soy parte de un programa que atiende niños que tienen hipoplasia pulmonar, que ocurre luego de ciertas lesiones pulmonares. Las tres más comunes que atendemos son aquellos que tienen hernia diafragmática congénita, aquellos que tienen onfalocele gigante y otras con lesiones pulmonares como una malformación de vías aéreas congénitas o bien secuestración broncopulmonar. Bueno, aquí vemos el desglose de nuestro programa. De hecho, hemos estado siguiendo a estos niños con muchísimo cuidado en los últimos 15 años. Actualmente tenemos más de 600 pacientes a quienes seguimos. Pueden observar que la mayoría de ellos son niños que tienen hernia diafragmática, ya sea en combinación con onfalocele gigante o lesiones pulmonares, pero también tenemos una de las colecciones más importantes de pacientes y niños con onfalocele gigante. Y esto es así porque los cirujanos, de hecho, tienen programas prenatales o fetales y por eso es que tenemos esas derivaciones. Como resultado de ello, tenemos una manera estandarizada, los neonatólogos y los cirujanos los atienden con una ventilación muy suave, utilizando vasodilatadores pulmonares cuando es necesario, y hay mucho compromiso de los neonatólogos, cirujanos, neumonólogos y cardiólogos también en atender a estos niños desde el nacimiento y los seguimos hasta la niñez. Quisiera hablar primero sobre aquel niño que tiene hernia diafragmática congénita. Para aquellos en el público que creen que esta es una lesión poco común, puedo señalar que la incidencia es bastante similar a la de fibrosis quística. Así que seguramente verán algunos de estos pacientes en vuestra carrera. En mi institución, en algún momento en la enfermería tenemos posiblemente 6 a 10 niños que tienen hernia diafragmática y que se están atendiendo de manera muy activa. Sabemos que el tipo más común de esta hernia es la posterolateral y la mayoría de estas ocurren del lado izquierdo, si bien hay una gran cantidad que pueden suceder también del lado derecho. Y si tienen otras hernias, por lo tanto, generalmente no están asociados con la hipoplasia pulmonar, pero para el tipo más común de esa hernia diafragmática congénita, sabemos que en los últimos 40, por lo menos, o 50 años, hay una asociación de hipoplasia pulmonar con esta lesión y patología en particular. Sabemos de estudios tempranos de Elaine Rild, un patólogo en Boston, que los pulmones de estos niños, de estos bebés, son más pequeños, pero lo importante es que tienen menos ramas de vías aéreas. Esto es una lesión tempranamente en la gestación y algunos tienen menos unidades de intercambio gaseoso y una disminución del surfactante. Por eso es que están en la categoría de la hipoplasia. También sabemos, y es importante, que hay menos vasos sanguíneos, especialmente en el lado del pulmón donde está la hernia, y por lo tanto hay menos capacidad en el lecho pulmonar, por lo tanto no se desarrolla digamos, como debería, y muchas de estas vías aéreas no reaccionan normalmente. Hay un exceso de músculo liso y no reaccionan de manera normal y necesitan entonces un suplemento de oxígeno. Por eso aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, y la combinación de estos dos por lo general es letal. Y les puedo mostrar en este bebito que falleció a los 7 meses con una hernia
hernia diafragmática del lado izquierdo, podemos ver la hipoplasia significativa comparada con otros controles apareados con la misma magnificación, o sea que la reducción en los números alveolares es impresionante. Fíjense qué marcado es el aumento del músculo liso vascular en los vasos sanguíneos del bebé. Por lo tanto, no es compatible con la vida para este pequeñito. Bueno, esto sería lo más general de lo que nosotros sabemos sobre la hernia diafragmática congénita, pero espero dejarles un mensaje hoy, y es como con tantas otras enfermedades que atendemos en los niños, este rótulo no es igual para todos los pacientes. O sea, esa hernia diafragmática es bastante heterogénea como condición. Por un lado, entonces, uno podría ver la hernia en sí misma, y estas imágenes en pantalla, las 4 superiores, se pueden considerar como un tipo de hernia más típica, más común. Y mientras vamos hacia abajo, en las imágenes, aquí tenemos la hernia del lado izquierdo, pero aquí casi se compromete todo el hemitórax, y aquí abajo sería la posterolateral típica, esta es la posteromedial o interna, todas asociadas con la hipoplasia pulmonar. Por otro lado, también se considera como hernia congénita diafragmática son estas otras más ventrales. Esta sería, como la vemos en pantalla, una donde casi nunca se asocia con la hipoplasia pulmonar. O sea que además del posicionamiento del defecto o el tipo de defecto en el diafragma, sabemos que hay una variedad de otros órganos que pueden estar comprometidos junto con la hernia diafragmática. Mayor o menor grado podría comprometerse, podría haber una cardiopatía congénita, además de la hernia congénita. Hay bebés que tienen deformidades de las extremidades que se asocian con esta hernia diafragmática, y pueden haber otras anomalías gastrointestinales asociadas con esta hernia diafragmática. Les voy a mostrar también que pueden haber diferentes tipos de mutaciones génicas asociadas con la enfermedad, pero también sabemos que hay anomalías cromosómicas como la trisomía 18, aún la 21, donde hay un aumento de incidencia de la hernia diafragmática. Sabemos también de modelos en animales que podemos inducir esta hernia diafragmática, ya sea con un abordaje quirúrgico, haciendo un orificio en el diafragma en el segundo trimestre, o bien utilizando teratógenos como algunos que pueden causar la hernia diafragmática, como también la hipoplasia pulmonar, muy tempranamente en la gestación. O sea que hay múltiples causas por esta hernia diafragmática. Aquí, bueno, sé que hay mucha información en esta transparencia, pero la muestro para mostrarles en modelos animales de la hernia diafragmática cuántas mutaciones génicas ya se han identificado que muestran diferentes tipos de hernias diafragmáticas. Pero más importante aún, en esta columna de la derecha, sabemos que hay algún tipo de mutaciones genéticas humanas que se correlacionan con el modelo de ratón. Pueden haber diferentes mutaciones, como les decía, no solamente que causan la hernia diafragmática, sino que son responsables para el desarrollo pulmonar. Podemos estar pensando que esto no es solo un problema que tiene que ver con el espacio y el tórax, donde están todas las vísceras abdominales, sino que puede ser esta señalización genética de las ramificaciones normales o alveolización de las vías aéreas que pueden tener un desarreglo por esta misma mutación que causa la hernia diafragmática. Volviendo ahora al efecto de ocupar el tórax inútero, porque sí sabemos que esto puede influir en los resultados de estos pacientes. Aquí vemos un estudio analizando 36 o 3.600 bebés de diferentes centros a nivel mundial, partes de un registro, todos ellos, y los cirujanos identificaban el tipo de lesión. Acá tenemos A, B, C, o podría ser D. Aquí vemos estas lesiones, las A y B eran más pequeñas y las C y D eran más grandes en tamaño. Estos investigadores también examinaron los resultados de aquellos bebés, siempre sobre la base del tamaño del defecto. Y ahora, por favor, fíjense en la primera columna, que es morbilidad pulmonar. 1/3 de todos los bebés en este registro tenían morbilidad
probabilidad pulmonar en el momento del alta, definido como que requerían algún tipo de soporte respiratorio, oxígeno suplementario o bien una ventilación de presión positiva o necesitaban broncodilatadores u otros fármacos por la hipertensión pulmonar. Observen, tanto como el 70% de aquellos que tenían las lesiones más grandes tenían mayor probabilidad en ese grupo de tener morbilidades pulmonares. Claramente hay alguna relación entre cuán grande es el orificio del diafragma al nacimiento y los resultados cuando el niño se le dio el alta. Cuando pienso entonces en la hipoplasia pulmonar en el bebé que tiene hernia diafragmática congénita, también pienso en lo que nosotros llamamos una hipótesis de dos hits. Por un lado, tenemos seguramente un efecto de una lesión que ocupa el espacio, explica por qué algunos bebés que no tienen las vísceras que ingresen al tórax tienen una hipoplasia más leve. Pero creo que hay una embriopatía que afecta al pulmón, el diafragma, en dos capas diferentes desde el punto de vista embriológico, pero el desarrollo de estos son así con un desarreglo. Al combinarse tenemos efectos, por supuesto, agregados. Esto nos deja con una pregunta: ¿cómo afecta si estos niños, de hecho, tendrán un crecimiento acelerado de catch-up, de recupero o no? Y puedo sugerir que tal vez no lo tengan, no tengan ese crecimiento acelerado. Ahora, voy a cambiar un poquitito y voy a pasar al otro grupo tan importante de pacientes a quienes seguimos, aquellos que tienen un onfalocele gigante. Bueno, es menos común esta patología, pero la idea es que el onfalocele contiene parte del hígado, todo el hígado, o sea que los cirujanos dividen los onfaloceles en pequeños, gigantes y rupturados. Lo que define el gigante es que la mayoría del hígado está contenido dentro, y entre el grupo que tiene defectos como el onfalocele gigante hay un alto grado de insuficiencia respiratoria. Esto fue reconocido por Mark Hershenson en Boston hace varios años, analizando retrospectivamente cuáles son las radiografías de tórax de los bebés nacidos con diferentes defectos de pared abdominal. Utilizó el ancho del tórax y el segundo cuerpo vertebral y el ancho del tórax en estos ángulos osteofrénicos y los normalizó al tamaño del bebé, analizando la altura de la columna. Y si observamos el tamaño del tórax y su formato y su forma en aquellos bebés que tienen onfalocele pequeño y gigantes, ambos se analizaron. En primer término vemos que los bebés con onfalocele gigante son un poco más pequeños, pero lo más importante es el tórax, el pecho, estaba muy estrecho comparado con aquellos otros bebés nacidos sin ninguna lesión abdominal, con gastrosquesis o con un onfalocele más pequeño. Lo otro que hicieron fue observar el área del pulmón utilizando algunas técnicas que podían eliminar ciertas estructuras, y vemos que el área pulmonar era más pequeño en aquellos bebés. En algunos bebés también hicieron autopsias y mostrar una reducción significativa en número alveolar. Eso sugiere que esta pared abdominal del tórax estaba asociada con hipoplasia. El mecanismo entonces para generar la hipoplasia pulmonar en estos niños es diferente del mecanismo de aquellos que tienen un onfalocele gigante. La idea es que hay una secuencia de deformación porque el hígado está desplazado dentro del onfalocele, no está dentro de la caja torácica en la parte derecha, y entonces toda la musculatura abdominal se desplaza lateralmente. Además, ese desplazamiento está posicionado en el tórax, o sea que tenemos un tórax más estrecho, el diafragma no se desarrolla adecuadamente porque tenemos una cavidad abdominal muy flexible, y además en el onfalocele no hay gran expansión de la caja torácica y hay movimiento en el compartimento abdominal en su lugar. Básicamente tenemos restricción de la pared del tórax inútero, y esto lleva a la hipoplasia pulmonar. Y para darles una idea de lo que nosotros vemos con el diafragma, esta es una vista de costado lateral con un onfalocele gigante, lo podemos ver acá, disculpen, no puedo
puedo señalarlo en la otra pantalla, pero miren cuán anormal es ese diafragma. Está aplanado, a veces el domo está más hacia posterior que hacia anterior. Por lo tanto, mecánicamente es una desventaja para estos bebés. Ahora, otra cosa que no se ha descrito también en estos bebés es la hipertensión pulmonar. Uno de los cirujanos en nuestro grupo analizó nuestros bebés con onfalocele gigante y encontraron que en un 37% de los bebés que nosotros atendíamos había evidencia de hipertensión pulmonar, generalmente por ecocardiografía, pero algunos por cateterización cardíaca. 9 de estos bebés requirieron algunos medicamentos antihipertensivos, fueron tratados con sildenafil. Al observar el curso pulmonar de los niños con onfalocele gigante, con hipertensión e hipoplasia pulmonar, ellos bebés requirieron mayores cursos de ventilación mecánica o asistida, más de ellos requirieron traqueostomías y más de ellos necesitaron broncodilatadores y tratamientos con ellos, y más de ellos también requirieron oxígeno suplementario en el momento del alta de la UCI. O sea, una combinación de la hipertensión pulmonar con esta enfermedad está modificando las cosas, y voy a hablar más cuando hable del seguimiento. Todos les decimos a nuestros pacientes, ya sea que tengan displasia broncopulmonar o pacientes con hernias diafragmáticas, nosotros les decimos que la forma en que van a mejorar es con el crecimiento pulmonar, y no sabemos cuánto tiempo van a crecer las alvéolas. A veces decimos 3 o 4 años de vida, otros dicen hasta los 8 años. Hay nuevos datos que sugieren que los jóvenes adultos pueden también formar nuevos alvéolos. Son 3 estudios diferentes superpuestos que nos muestran la importancia del periodo precoz post-nacimiento para este crecimiento alveolar pulmonar. Vemos que los 2 estudios examinan el aumento en la cantidad de alvéolos, aquí los vemos en los primeros 3 años de vida, y a la vez el tamaño alveolar permanece igual. O sea que podemos suponer de ello que cómo está creciendo el pulmón en los primeros 3 años de vida es con una multiplicación rápida de los alvéolos, porque sí, el pulmón crece, pero el tamaño de los alvéolos permanecen iguales. O sea, solamente puede crecer el pulmón aumentando la cantidad. Quiero decir que esto puede ser problemático para este bebé en particular, porque tiene una hernia diafragmática del lado derecho. Esta es la imagen al nacimiento. Este es inmediatamente luego de su reparación. Acá está el pulmón. Intentaré mostrarles del otro lado también. Disculpen. El pulmón es solo esta pequeñita porción en la parte superior del tórax. Y un mes más tarde, un mes post cirugía, ese pulmón derecho se ha llenado en todo el hemitórax. O sea que esto no puede solamente suceder aumentando la cantidad de alvéolos, porque es demasiado rápido. Tenemos que pensar entonces que hay alvéolos que están súper distendidos. Pensemos también en el cambio en la forma del tórax en un bebé que tiene una onfalocele gigante. Aquí tenemos una forma muy estrecha, pero este bebé ahora tiene una forma muy diferente, y les digo porque yo medí todas las dimensiones anteroposteriores y laterales de estos bebés y niños, que la forma del tórax de bebés con onfalocele gigante no se vuelve elíptico, sino que permanece cilíndrico con el tiempo. O sea que la pared torácica no crece necesariamente según lo predicho. Y les señalo una vez más la forma del diafragma, cuán aplanado está, y su posición anormal. Bueno, se ha analizado también los resultados de niños con hernia diafragmática congénita como una función del soporte que han precisado al mes de vida. Y cuando miramos todos los factores, el tipo de soporte que precisa el bebé a los 30 días, tal vez sea el predictor más importante del tipo de soporte que necesita el bebé de ahí en más. Aquí tenemos datos analizando 200 niños de un único centro. La mitad de ellos precisaron algún tipo de soporte a los 30 días. Y de la mitad de ellos necesitaron ventilación invasiva, lo vemos en amarillo. La mitad no invasivo como soporte, podría ser desde oxígeno suplementario a tratamiento de alto flujo o CPAP, y la otra mitad simplemente no precisaba ningún tipo de tratamiento.
que son los en naranja o rojo, vemos que al año de vida, aquellos niños que precisaron más soporte a los 30 días tenían mayor probabilidad de utilizar broncodilatadores o corticoides inhalados. Y aquí vemos los broncodilatadores o cualquier otro inhalador. Aquí vemos los corticoides inhalados. Seguramente continuarían requiriendo diuréticos al año de vida, también oxígeno suplementario al año de vida. Y cuando estos investigadores utilizan diferentes escanes de perfusión, ya sea invasivamente o no, según la que utilizaban, tenía mayor probabilidad de tener una mismatch de perfusión severa en el lado ipsilateral. A los 5 años hay hallazgos similares, combinaron los invasivos y los no invasivos, aún demostraron que estos niños necesitaron mayor soporte, ya sea en los inhaladores, corticoides inhalados, seguramente se les diagnosticaría asma por otras enfermedades. Y cuando vemos el ratio de ventilación y perfusión, aquellos que estaban en el peor tercilo requerían seguramente una ventilación no invasiva a los 30 días. O sea, lo que el bebé necesita al inicio es una señal de lo que viene, de lo que se viene, y también puede reflejar los temas que tenemos en cuanto al crecimiento. Bueno, tomamos este abordaje en esos primeros 3 años de vida, que es cuando uno debería producir más alvéolos. Podemos ver cambios en la función pulmonar y ver si esto podría ayudar a identificar diferentes patrones de crecimiento pulmonar. Por supuesto, sabemos en los niños más grandes podemos utilizar la espirometría para ver los flujos que nos dan una idea del tamaño. Y con los broncodilatadores y su respuesta podemos ver la reactividad. Incluso podemos utilizar pletismografía para ver el volumen. De hecho, podemos tener volúmenes fraccionales pulmonares para entender de qué manera está posicionado el pulmón en el tórax. Utilizamos estos datos, pero con los más pequeñitos, utilizando estas técnicas de compresión rápida. Estudiamos a los bebés con hernia diafragmática en los primeros 3 años de vida. Estudiamos aproximadamente 100 niños entre 11 días a los 44 meses de vida. La mayoría de ellos eran a término, pero hubo 24 que eran levemente pretérmino y de ellos la mayoría eran dentro de las 35 a las 37 semanas de vida. Podemos observar que hay una gran variedad de soporte respiratorio en el momento que se realizó el estudio. Y observamos también que son niños que tenían un amplio rango de enfermedad. De los estudiados, 2 nunca requirieron asistencia ventilatoria porque tenían temas muy leves, a pesar de la hernia diafragmática. Por otro lado, estudiamos 3 que requirieron asistencia con ventilación durante varios años de su vida. Los restantes 93, el rango de ventilación asistida eran 20 días y la mitad de ellos tratados con ácido nítrico inhalado o sildenafil. 20 fueron tratados con ECMO. Bueno, aquí vemos los datos de estos bebés y están superpuestas según los datos de Marcus Jones en bebés normales y saludables. En azul tenemos lo que sería lo normal en el crecimiento pulmonar. Vemos la capacidad pulmonar y estos bebés tienen un poco más disminuida. Aquí vemos paranormales y en rojo muestran los nuestros, que son más bajos, pero el coeficiente es similar entre ambos. Cuando vemos el flujo a través de las vías pequeñas o medianas, y podemos observar los scores. La mayoría de los bebés tenían un patrón más restrictivo, pero un cuarto de ellos tenían un FEV 0,5, es el ratio de la capacidad con el volumen, era de 1,645, o sea que tenían una enfermedad obstructiva. Pero aquí es donde está el verdadero relato. Acá están los volúmenes pulmonares, es decir, la capacidad total. Piensen en esa imagen de los bebés que yo les mostré, que el pulmón llenaba el tórax. Fíjense que la capacidad total pulmonar es bastante similar, pero cuando observamos la capacidad funcional residual es mucho más alta en nuestros bebés. Esto sugiere que hay una sobredistensión. El volumen residual es mucho más elevado en nuestros bebés y el volumen residual a la capacidad total pulmonar no baja como baja en los niños sanos, normales, pero permanece más o menos igual.
Al examinar entonces los scores Z en ellos, aquí los vemos, todos ellos, RB, TLC solo era normal al ver a aquellos niños que estudiamos varias veces en el curso de este periodo. Vemos que hay una disminución, o mejor dicho, hay un aumento, se corrige, en el FRC y RB, que fue realmente significativo. Esto sugiere que cuando se analiza la forma en que crecían estos bebés, por cada mililitro o centímetro en los controles sanos, existía no tanto aumento en la capacidad vital, pero casi una duplicación del FRS de la capacidad y más del doble del volumen residual, el RB. Pensemos nuevamente en este bebé. Este es un pulmón que en los primeros años no necesariamente aumenta en cantidad de alvéolos, pero se distiende. Realizamos estudios con datos similares o maniobras a nuestros bebés que tenían un falocele gigante con imágenes muy diferentes del crecimiento pulmonar. Aquí tenemos bebés con una baja capacidad vital. Fueron estudiados más de una vez, pero fíjense que aquí hay una reducción similar en el FFB.0,5. El coeficiente es normal o un poco más elevado. En estos bebés, por lo general, tienen un patrón restrictivo. Y las vías aéreas pequeñas por lo general estaban dentro de un rango normal. Al ver su volumen pulmonar, a diferencia de aquellos con hernia diafragmática, la capacidad total pulmonar sigue siendo baja y vemos mucho más baja que la normal. El FRC, por otro lado, la capacidad está en los rangos normales, y como el volumen residual y el coeficiente permanece más o menos normal. O sea que es muy diferente el patrón de crecimiento para este tipo de hipoplasia pulmonar. Les voy a mostrar ahora otras mecánicas de titulación, los comparo lado a lado. Son datos de Gerhardt de hace muchos años con aquellos bebés con displasia broncopulmonar. Acá tenemos los sanos y la conductancia específica comparado con aquellos con displasia broncopulmonar. Podemos observar a nuestros bebés con hernia diafragmática congénita y su conductancia específica de sus vías aéreas se normaliza en cuanto al volumen pulmonar, pero es más baja que con aquellos bebés que tienen BPD. Esto sugiere que es mucho más elevada la resistencia, las vías aéreas son más pequeñas o que hay menos cantidad de vías aéreas. Estos bebés con un falocele gigante, por otro lado, tenían conductancia bastante normal, o sea que a pesar de que tienen tórax y vías aéreas más pequeñas, su grado de hipoplasia o su patrón de crecimiento pulmonar es diferente de aquel que tiene una hernia diafragmática. Por lo tanto, tenemos que pensar en cuál es el patrón de un crecimiento pulmonar subsiguiente. Tomemos este pulmón de un bebé con hernia diafragmática congénita, donde hay menos alvéolos, pero el pulmón es más pequeño. ¿Crece ese pulmón con muchos más alvéolos y mucho más producción? ¿O es que se distiende el pulmón, pero con menos alvéolos? Bueno, yo lo que sugiero es que esto es lo que nosotros vemos la mayoría de las veces. Aquí tenemos a un bebé que tenía una hernia diafragmática congénita del lado derecho. Esta es una tomografía con ventilación controlada. Vemos que este pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Estamos hablando del pulmón ipsilateral de la hernia diafragmática congénita. Cuando este bebé exhala, ese pulmón no baja al mismo volumen que uno esperaría, o sea que hay algún entrapamiento de aire o alguna hiperinflación en este pulmón del bebé. Y fíjense la reducción significativa en el flujo sanguíneo pulmonar en ipsilateral comparado con el otro. Este niño tenía 3 años y medio cuando realicé este estudio y no es diferente ahora, que ya tiene 12 años, permanece casi igual. Se ha analizado también la relación entre la ventilación y la perfusión en pacientes con hernia diafragmática congénita. Este es un estudio utilizando scans de perfusión, de ventilación, desde los lactantes hasta los 14 años, y con el tiempo han demostrado que la ventilación en el pulmón ipsilateral aumentó significativamente. Por otro lado, podemos ver que no hay relación entre el crecimiento y un aumento en la perfusión del pulmón y del mismo lado.
Más recientemente se han analizado aquellos niños con una hernia diafragmática severa que requerían ECMO, utilizando tecnología con resonancia magnética. Vemos el flujo sanguíneo pulmonar y el volumen en el ipsilateral. Acá está el flujo sanguíneo en un bebé que tenía una hernia diafragmática izquierda y no vemos el mismo color que se ven del otro lado, y aquí tenemos el volumen pulmonar, y cuando analizamos unos 36 bebés, la mitad con ECMO, los de ECMO tenían una reducción en el flujo pulmonar y una reducción en el volumen sanguíneo pulmonar. Esto sugiere que aquellos con enfermedad severa no formaban nuevos vasos sanguíneos y seguramente tampoco nuevos alvéolos en el pulmón ipsilateral. Quiero volver un poquitito y utilizar BPD como ejemplo. Sabemos que el nuevo BPD se tipifica según lo que nosotros llamamos el retraso o el alveolar. Bueno, aquí podemos ver que se ha hablado de la relación entre el desarrollo de estos vasos pulmonares y los alvéolos. Esto sugiere que hay un crosstalk entre ambos y que hay diferentes factores que están elaborados por los vasos pulmonares, VEGF u otros factores de crecimiento que estimulan la producción de nuevos alvéolos. Este es un modelo animal donde se utiliza un bloqueador de VEGF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial. Vemos que este es un pulmón control a la izquierda, pero este es un animal expuesto a esta sustancia que bloqueó el VEGF. Ven que hay una reducción significativa en la cantidad de alvéolos en ese animal. O sea que si hay menos vasos sanguíneos, no podemos formar alvéolos. Bueno, volvamos a las hernias diafragmáticas y la hipertensión pulmonar, donde sí sabemos que hay una reducción en estos vasos sanguíneos. Uno de nuestros fellows analizó este grupo de aquellos bebés que yo les mostré hace poquito, examinando a aquellos que tenían hipertensión pulmonar persistente, aquellos que tenían hipertensión pulmonar de manera precoz, y subsiguientemente al estudiarlos donde había un eco muy cercanas a las pruebas pulmonares, seguían con una hipertensión pulmonar persistente. Eran 6 versus otro grupo de 23, 8 de los cuales inicialmente tenían hipertensión pulmonar que mejoró, 15 que nunca tuvieron hipertensión pulmonar. Y ahora les señalo el cambio en el volumen pulmonar en el curso del tiempo. Ya les comenté que los bebés tenían una sobredistensión respecto del volumen residual y la capacidad. Fíjense la pendiente de aquellos que nunca tuvieron hipertensión pulmonar en el FRC y RB, el volumen residual, y vean cuán alto es en aquellos que tienen hipertensión pulmonar. Esto sugiere que tienen peores simplificaciones alveolares, menores vasos sanguíneos y alvéolos. O sea, la presencia de hipertensión pulmonar en aquellos niños con hernia diafragmática congénita, con un TLC normal, pero mayores RB y FRC, la capacidad y el volumen, y un ratio mucho más elevado de RB, TLC y FRC y TLC. También flujos expiratorios forzados más bajos y conductores específicos más bajos. Si había persistencia en la hipertensión pulmonar, empeoraba. Esta idea de que tal vez la alveolarización no logra entonces hacer el catch-up. Veamos un poco de funciones pulmonares en los adolescentes con antecedentes de hernia diafragmática. Fíjense que hay persistencia de anomalía en este grupo. Para aquellos niños con hernia diafragmática, están en rojo o naranja, y los controles son los adolescentes sanos en amarillo. Podemos observar que los flujos se ven reducidos en aquellos con antecedentes de hernia diafragmática, pero hay un aumento significativo luego de los broncodilatadores. Tratamiento con broncodilatadores, la mitad de ellos han demostrado una respuesta a los broncodilatadores. Se reducen las vías aéreas más pequeñas, pero tenemos un coeficiente de RBTLC elevado, como yo les mostré en nuestros pequeños. Si vamos para adelante, en 12 adultos de 25 años, todos tratados en la era presurfactante, pero en la adultez tienen anomalías similares en su función pulmonar, con reducciones en el flujo. Y bastante normal es la capacidad total pulmonar, un RB y FRC elevado.
y esas capacidades de difusión están disminuidas también. Esto sugiere hay una reducción en los vasos sanguíneos pulmonares. Ahora comenzamos a ver nuestro grupo de niños con hipoplasia, con hernia diafragmática congénita, onfalocele gigante y lesiones o patología pulmonar. Entre estos años, haciendo espirometría, con los estudios, aquí están los datos de ellos: 22 con hernia diafragmática, 5 con onfalocele gigante y 10 con patologías pulmonares. No todos pueden realizarse la espirometría, pero estos son los números de datos que podemos utilizar a la fecha. Fíjense que hay diferencias en los patrones de los cambios en la espirometría según la causa de la hipoplasia. Como ya sugerí, aquellos con hernia diafragmática congénita tienen casi normal capacidad, pero sigue siendo baja. También hay evidencia de obstrucción con flujos más pequeños, coeficientes más pequeños también. Niños con onfalocele gigante tienen una capacidad vital más pequeña, pero no hay signos de obstrucción, y aquellos con lesiones pulmonares están en el medio, digamos. O sea, puedo resumir estos datos diciendo que 6 de los niños con hernia diafragmática que fueron estudiados tuvieron un BEF sub 1 y la capacidad ese coeficiente con entrampamiento de aire, pero 9 de ellos mostraban evidencia de obstrucción. Todos los niños con onfalocele gigante tuvieron esos coeficientes normales, es decir, que no había enfermedad obstructiva, y casi la mitad con las lesiones pulmonares tenían evidencia de obstrucción, mientras que la otra mitad no. Al examinar los volúmenes pulmonares es un poco diferente. Una vez más vemos restricción aquí en nuestros pacientes con onfalocele gigante, pero normal en cuanto a su capacidad total. FRC está elevado en los bebés con hernia diafragmática. También con aquellos que tenían un gran espacio que ocupaba el pulmón inútero y elevado el volumen residual, y aquí vemos el coeficiente y sus valores. O sea que según el tipo de hipoplasia vemos diferentes patrones en nuestros seguimientos. Y ahora algunas preguntas para ustedes. Alguna es ¿cómo han cambiado? ¿Cómo cambian los resultados de los tratamientos in útero? Aquí podemos ver cómo sería la oclusión traqueal endoluminal fetal, feto por sus siglas en inglés. Vemos que en los modelos animales hay hiperalveolización pulmonar, y en la hernia diafragmática en modelos animales uno puede corregir la hipoplasia. Ahora hay un estudio internacional, somos parte de él, donde lo examinamos. Tal vez no sea tan claro si uno tiene una causa genética para esa hipoplasia. Aún obstruyendo la tráquea puede no aumentar la cantidad de alvéolos. Esto es algo que todavía tenemos que trabajar en ello, pero por lo menos es un tratamiento prometedor para nosotros. Estamos comenzando a ver de manera diferente a nuestros bebés al seguimiento. Estamos utilizando una técnica que se llama EIT, es una tomografía, un tipo de tomografía donde hay señales que se utilizan con 16 diferentes sondas que se le colocan. Cambia la corriente de cada uno de los sensores. Por lo tanto, podemos tener una imagen del pulmón, a ver si funciona. Es un pequeño video. Podemos tener una imagen entonces de dónde fluye el aire en nuestros pacientes. Son datos tomados de las derivaciones que les colocamos. Lamentablemente no está funcionando el video y esperaba poder mostrarles el efecto de ello ahora en los adolescentes con una hernia diafragmática izquierda. Pero estamos comprendiendo que hay mucho más para aprender con respecto a la función pulmonar a medida que van creciendo nuestros pacientes. Y les dejo ahora con algunos pensamientos. Y eso es que hay muchas preguntas clínicas con respecto a todo lo que es el remodelado vascular y parenquimático en aquellos bebés con hipoplasia pulmonar. Tal vez sea que la causa inicial de hipoplasia sea crítica
analítica para determinar los resultados y lo que fuera esa mutación genética puede afectar primordialmente a los pulmones y limitar la habilidad de ese pulmón de remodelarse con el tiempo. Sí sabemos que la severidad de ese deterioro inicial dice mucho con respecto a lo que les pasa a estos bebés en el curso del tiempo. Podemos predecir el resultado a largo plazo de los niños, pero a pesar de estos cambios, los que yo les mostré, la mayoría de estos pacientes funcionalmente les va bien y cuando uno piensa y les pregunta sobre la calidad de vida, dice que es bastante buena. Hay que tratarlos por su broncoespasmo, tenemos que también estar preocupados por la hipertensión pulmonar y, por supuesto, aquellos que tienen un falocele gigante y hernias diafragmáticas o el reflujo gastroesofágico. Es un problema muy común y hay que atenderlo. Por lo tanto, tal vez hayan intervenciones prenatales y aún postnatales que pueden alterar el curso de estas enfermedades y, por lo tanto, tenemos que trabajar más. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo y si hay preguntas, podemos proceder a ellas.